Antes de comenzar con este video, quisiera explicarles que yo creo en el Dios universal y que todos nos originamos de ese Dios. El objetivo en realidad de este video es mostrar cómo Jehová y Adán son personajes propios de la mitología judía. Y les agradecería por favor, de corazón, que puedan ver el video en su totalidad. Para poder desmitificar el relato de que Jehová es el creador de la humanidad, tenemos que responder la pregunta: ¿cuándo Jehová creó a Adán? ¿Cómo se hace para calcular esta fecha? Pues bien, para ello debemos ir hacia las genealogías que se dan en la Biblia y que muestran las personas que existieron desde Jesús hasta Adán, retrocediendo en el tiempo, ¿sí? Por eso allí en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17, o Lucas capítulo 3, versículos 23 a 38, se muestran las genealogías de Jesús. Y dicho sea de paso, son genealogías diferentes, ¿no? Hay diferentes personas en ellas. Pero salvando ese error, podemos decir, se ha hecho un cálculo de cuántos años pasaron desde que nace una persona hasta que nace la siguiente. Y luego hasta que nace la siguiente. Y así se han ido sumando los años, de tal manera que desde Jesús, retrocediendo el tiempo hacia Adán, se puede decir que Adán fue creado en el 4026 a.C. Aunque hay otras fuentes que dicen que Adán fue creado en el 3750, pero vamos a tomar la cifra de que Adán fue creado en el 4000 a.C. Esta fecha también se toma teniendo en cuenta sucesos bíblicos como la caída de Babilonia ante Ciro. Desde allí se cuentan los años hacia atrás hasta que Jerusalén puede restaurar la adoración pura. Desde allí se cuentan años hacia atrás hasta que fue la división del reinado de Salomón. Desde allí se cuentan años hacia atrás hasta que desde que Israel sale de Egipto. Y así se van contando años hacia atrás hasta el diluvio o hasta la creación de Adán. Y todo esto da alrededor de que Adán fue creado en el año 4026 a.C. ¿Qué queremos decir con esto? Que según el relato bíblico, Adán fue creado hace alrededor de 6000 años atrás. Le sumamos nuestros 2023 después de Cristo, más los 4026 y da más o menos 6050 años. ¿A qué vamos con esto? A que con el avance de la ciencia y de la arqueología en especial, se han hecho descubrimientos que han refutado la idea de que la humanidad existe hace 6000 años atrás. Pongamos un ejemplo. Pensemos en el templo más antiguo que existe en la Tierra. Es el templo de Göbekli Tepe. Este templo se encuentra en Turquía y tiene alrededor de 11.600 años de antigüedad. Es decir, es mucho más antiguo que los 6000 años de los que existe la humanidad, según el relato bíblico. Pero Göbekli Tepe es nuevo en comparación con otros descubrimientos de lo que el hombre antiguo hacía o fabricaba. Por ejemplo, pensemos en la mina más antigua del mundo. Estas minas es la mina de Suezilandia, también llamada la Cueva del León. Esta mina, donde las personas extraían hierro de la tierra, se encuentra en África y tiene alrededor de 43.000 años de antigüedad. ¿Cuánta diferencia de años? Hace 43.000 años atrás ya había seres humanos que hacían actividad minera en África. Pero todavía siguen habiendo cosas más antiguas, hechas por el hombre. Pensemos, por ejemplo, en la flauta más antigua del mundo. Esta flauta se encuentra en el Museo Nacional de Eslovenia y tiene unos 50.000 años de antigüedad. Fue hecha con huesos de oso de las cavernas. O sea, tenemos un objeto hecho por el hombre hace 50.000 años atrás, mientras que el relato bíblico dice que Jehová creó a Adán, el primer hombre existe,
hace 6.000 años atrás. ¿Esto qué nos muestra? Que el relato bíblico no es exacto, no es correcto. Es un intento fallido de explicar el origen de la humanidad. Pero ante este postulado, muchos defensores de la Biblia salen a decir, no, pero Adán es simbólico, no es literal. Sin embargo, la misma Biblia muestra que Adán es tomado como un ser literal, como un ser físico y singular, individual. ¿Cómo podemos comprobar esto? Porque según la genealogía de la que hablábamos al principio, en Mateo capítulo 1 o Lucas capítulo 3, se muestra que Adán es parte de una genealogía de personas. Es decir, no es un símbolo, es una persona en especial. Adán es padre de Set, Set es padre de Enos, y así comienza la genealogía, porque no estamos hablando de un símbolo. Y otro pasaje bíblico que muestra que Adán no es un ser simbólico es el pasaje de Romanos capítulo 5 versículo 12. Allí se muestra que la muerte y el pecado entraron al mundo por un solo hombre, haciéndonos notar que se habla de un hombre físico, individual, singular, que era Adán. De hecho, después en Romanos 5:14 se nos hace ver, ¿sí?, que la muerte o el pecado reinó desde Adán hasta Moisés, mostrando que se trata de dos personas singulares. Por lo que con estos pasajes, tanto de que Adán forma parte de una genealogía, como que Adán también es relatado como un ser físico e individual, como un solo hombre a través del cual entró el pecado en el mundo, podemos decir que la Biblia echa por tierra el argumento de que Adán es simbólico. Con esto llegamos a la conclusión de que Adán y Jehová son parte de la mitología judía y que deberíamos replantearnos ahora cuál es realmente el origen de la humanidad. Y también surgen muchas otras preguntas, como por ejemplo, ¿existió el pecado original? Ahora que podemos notar que el relato de Adán y Eva es un intento fallido de explicar el inicio de la humanidad. Entonces, ¿existió el pecado original o siempre fuimos así? Son preguntas que surgen ante la luz de la información y de los descubrimientos que se están haciendo. Bien, sin nada más para decir, les agradezco siempre la atención que me dan y les deseo lo mejor. Que estén bien. Hasta la próxima entrega.